Muy bien, ya arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos. Y hablábamos, ¿no?, en el primer bloque que este viernes se completa el plazo para ingresar al canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera y unos días después también se va a completar el plazo para los bonos emitidos bajo legislación local. Ayer el presidente del Banco Central indicaba, ¿no?, que una vez que se terminen de completar estos procesos, va a haber una mejora de las expectativas que aliviaría la presión, ¿no?, que hoy existe en el mercado cambiario sobre el dólar, sobre las reservas. ¿Coincidís con esta expectativa del presidente del Banco Central, Jorge? Bueno, en realidad el canje apunta a ser exitoso. Eh, no sé si va a superar el 90% de adhesiones, pero podría ser así perfectamente. De todos modos, como se vio después que se anunció el acuerdo, el mercado no se acomodó rápidamente a las expectativas del gobierno. Y yo creo que eso tiene que ver con que la brecha cambiaria, por ejemplo, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, el dólar blue o el contado con liquidación, tiene que ver más con el exceso monetario que tuvo como antecedente la necesidad de cubrir el déficit fiscal puramente con emisión. Entonces, el gobierno lo que necesita, aparte de completar este trámite del acuerdo de la deuda con los bonistas, es dar señales más claras respecto de cuál es el horizonte fiscal y monetario para poder evitar que la brecha cambiaria siga en estos niveles superiores al 70%, porque con una brecha cambiaria de ese orden de magnitud aparecen todos los malos incentivos y el superávit comercial termina siendo drenado por distintos mecanismos que ocurren cuando esa brecha cambiaria es tan alta. Así que el hecho de que el gobierno haya decidido anticipar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, esta es una noticia de las últimas horas, ya hay un compromiso formal del gobierno, una carta para iniciar conversaciones, me parece que es una señal de que el gobierno entiende que para equilibrar los mercados, lo de la deuda era una condición necesaria, pero no suficiente, y el tema fiscal, el horizonte fiscal, que no haya tanta emisión monetaria de aquí en adelante, es un poco lo que hay que monitorear para ver si se puede complementar el programa, digamos, vinculado con deuda y vinculado con los problemas fiscales y monetarios. Es que, Jorge, justamente uno espera que el organismo le exija, ¿no?, a la Argentina algún tipo de compromiso en materia fiscal. Sí, en realidad hay un aumento del gasto originado en la pandemia, pero yo creo que ahí puede haber cierta flexibilidad de la auditoría del fondo, pero el resto de gastos sí va a estar monitoreado con bastante rigor, eh, y en ese sentido todo lo que es el gasto fuera COVID, básicamente el gasto de funcionamiento del Estado, el tema de las jubilaciones, es un poco los renglones del presupuesto sobre los cuales el gobierno va a tener que trabajar si es que quiere lograr ese acuerdo a principio de 2021. Ya los vencimientos con el fondo, si bien no son fuertes en 2021, ya tienen cierto peso, por ende, tener cerrado un acuerdo con el fondo en el primer trimestre de 2021 va a hacer que el año tenga menos incertidumbre, digamos así. Jorge, el gobierno insistió mucho en esta carta de la que hablabas, en la necesidad de anteponer, ¿no?, la recuperación económica a la estabilización de la economía. ¿Crees que esto puede ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo con el fondo? En realidad, digamos, la caída del nivel de actividad ha sido tan profunda que hay un escenario de rebote simplemente por la normalización de actividades. Pero ese rebote, para que se convierta en una verdadera reactivación, necesita superar varios desafíos. De hecho, la reactivación post-crisis, el momento peor de la crisis que fue en abril, esa reactivación está trabada o frenada por varios factores. Primero,
porque hay actividades que aunque se normalicen legalmente, la gente, los consumidores son más reacios a reunirse. Segundo, porque el desempleo ha aumentado y eso hace que todo el mundo sea más cauteloso a la hora de gastar. Y tercero, porque en 2021 la política fiscal ya no va a poder ser expansiva como lo fue en 2020, justamente porque tiene que emitirse bastante menos pesos de lo que se han venido emitiendo. Entonces, esos tres factores, que los consumidores son más cautelosos, que el desempleo es mayor y que la política fiscal tiene que recoger el barrilete, hacen que la reactivación no vaya a ser a tan buen ritmo como quizá el gobierno quisiera, porque el año que viene es electoral. Entonces, para compensar esos lastres a la reactivación, el único instrumento es el de las expectativas y es el de ampliar el horizonte para la toma de decisiones de los agentes económicos, de las empresas y de las familias. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ahí entran a jugar otras discusiones, como es este tema de la regulación que se ha impuesto a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, etcétera, que no se entiende muy bien en el mundo, porque en ese mercado los precios son muy competitivos en todas las economías, simplemente porque hay muchos competidores queriendo ofrecer servicios de internet, de cable, etcétera. Así que yo creo que ese tipo de medidas que va tomando el gobierno generan también ruido para lograr que este rebote que vamos a tener post-COVID o post-etapa peor del COVID, ese rebote tenga obstáculos, digamos, si sigue habiendo decisiones controvertidas como esta que comento vinculada a telecomunicación. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué posibilidades hay de que haya efectivamente más restricciones al dólar ahorro para los que pueden ahorrar? Bueno, yo creo que el gobierno no piensa que tenga que hacerlo, que tenga que llegar a ese extremo. En el canje de deuda que se está terminando, hay bonos que están en poder del Banco Central, que suman 14.000 millones de dólares de valor contable, que entran al canje. Es decir, después del canje van a ser títulos que el Banco Central va a poder ofrecer al mercado para sacar pesos a cambio de bonos de deuda pública nominados en dólares bajo ley local. Entonces, yo creo que la primera apuesta de gobierno va a ser a tratar de satisfacer esa demanda dolarizante que tienen los inversores, los ahorristas, a través de este tipo de opciones, que no solo están dolarizadas, sino que además pagan algún interés, a diferencia de lo que es el dólar billete. Yo creo que la primera opción para el gobierno hoy es tratar de mantener los 200 dólares, quizás estén pensando en subir un poco el impuesto del 30% a una alícuota superior, pero me parece que tienen confianza en que esos 14.000 millones de dólares en bonos que tiene el Banco Central, que a valor de mercado van a ser unos 7.000 millones de dólares, ofrecidos en forma parsimoniosa al mercado, puedan puedan saciar la sed dolarizadora de muchos ahorristas. Creo que van a intentar primero por ese lado. Si eso no funciona, obviamente ahí se van a volver a revisar estas opciones que comentás. Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Jorge Vasconcelos sobre la difícil realidad económica que estamos atravesando y las oportunidades que se abren a partir de las negociaciones que se iniciaron hoy con el Fondo Monetario Internacional. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.